A ver, imaginen por un momento que la forma en que siempre hemos entendido el TDAH está, digamos, incompleta. En este análisis vamos a sumergirnos de lleno en una reinterpretación absolutamente fascinante sobre este tema. Hoy exploraremos una teoría que propone cambiar las reglas del juego por completo, la teoría holónica, procesual, híbrida y fractálica, que para no enredarnos llamaremos TSH. Es una perspectiva bastante profunda que va a desafiar muchísimo de lo que creemos saber sobre cómo funcionan ciertas mentes. Miren nada más esta idea. Nos plantea de entrada que lo que la sociedad o la misma medicina tradicional a menudo etiqueta como una mente deficiente, en realidad es solo una pieza de un rompecabezas cognitivo con una forma distinta. O sea, no hay absolutamente nada que arreglar, sino muchísimo que comprender sobre cómo encaja realmente esta pieza en el mundo. Para entender todo este marco teórico sin perdernos en el camino, vamos a seguir una ruta súper clara. Primero veremos ese concepto del rompecabezas diferente, luego la paradoja de la atención, el tiempo fractal, el inmenso poder de la intuición, y cerraremos viendo cómo rediseñar el entorno. Así de sencillo. Bueno, arranquemos de una vez con la primera parte. Un rompecabezas diferente, donde contrastamos la idea del déficit con la configuración fractal. Es fascinante el contraste que vemos aquí. La psiquiatría de toda la vida básicamente te dice que aquí hay un déficit. Se enfoca en lo que supuestamente falta, viendo la hiperactividad o la falta de atención como desviaciones. Pero bueno, la teoría THF nos dice algo totalmente distinto. Nos plantea que lo que llamamos normalidad es, pues, un simple acuerdo cultural, no es una regla de la naturaleza. Entonces el TDAH-HF no sería ninguna desviación, sino un estilo cognitivo fractal con sus propios ritmos, paradojas y fortalezas increíbles. Pasando a nuestro segundo punto, hablemos de algo clave, la paradoja de la atención, con sus radares y ritmos. ¿Qué pasa con la atención entonces? Pues desde esta perspectiva no hay ningún déficit real. Más bien, la atención funciona con una frecuencia que fluctúa constantemente. Imaginen una mente que pasa rapidísimo de escanear todo el entorno en modo panorámico a colapsar de repente en una concentración súper intensa que es lo que llamamos hiperenfoque. Y fíjense que a ese escaneo inicial constante mucha gente le dice erróneamente distracción, cuando en realidad es un estado de alerta activo vital para esta configuración. Para entenderlo mejor, pensemos en la mente neurotípica como una linterna, un reflector fijo, ideal para iluminar una sola cosa de manera constante. Pero esta otra configuración es más bien como un radar giratorio. Da vueltas, escanea todo el horizonte rapidísimo y cuando detecta algo estimulante, detiene la rotación y concentra toda su energía analítica justo ahí. Simplemente son dos estrategias de procesamiento distintas. Ninguna está descompuesta. Y aquí llegamos a algo que literalmente cambia la perspectiva de todo: la paradoja de la dificultad invertida. Esto explica, por fin, por qué llenar un simple formulario burocrático paso a paso puede sentirse como una tortura y agota la mente de inmediato. Pero si presentamos una crisis súper compleja que requiere creatividad pura, la mente lo resuelve casi sin esfuerzo. La dificultad no tiene nada que ver con la falta de capacidad, es simplemente que la tarea no encaja con ese estilo cognitivo en particular. Es como si agarráramos a un velocista olímpico de los 100 metros planos y le exigiéramos ganar un maratón. Obviamente se va a cansar a los 5 kilómetros, pero ¿eso lo hace un atleta deficiente? Por supuesto que no, es un desajuste del entorno. Nuestras escuelas y oficinas están diseñadas exclusivamente para maratonistas, ignorando por completo que estos velocistas cognitivos tienen un potencial explosivo en su propia pista. Y esto también afecta a la manera de comunicarnos. Comparemos un tango con una salsa. El tango es lineal, secuencial. Vas del punto A al B y luego al C. La salsa es asociativa, mucho más libre. Dos personas con este estilo fractal bailan esta salsa conversacional a la perfección, saltando de un tema a otro y entendiéndose súper bien. Pero si juntas el ritmo del tango con el de la salsa, hay interferencia inmediata. No es que falten habilidades sociales, es sencillamente un choque de ritmos naturales. Sigamos avanzando hacia la tercera parte de este análisis, el tiempo fractal, el caleidoscopio del procesamiento. En lugar de aprender algo paso a paso, de forma lineal, aquí la información entra de golpe. Imaginen recibir un paquete inmenso y caótico de datos, sonidos y emociones durante el primer día. Obviamente no se puede digerir todo en ese instante.
Requiere un periodo de latencia, a veces de un par de días de digestión silenciosa, desarmando las piezas internamente, hasta que de la nada la comprensión total emerge y todo hace sentido de golpe. Es un proceso asombroso. Todo esto nos lleva a recordar esta frase maravillosa del neurólogo Oliver Sacks, que dice que el tiempo de procesamiento no es tiempo perdido, es tiempo creador. Lo que desde afuera parece lentitud o desconexión, en realidad es un proceso de creación interna súper exhaustivo. La mente está integrando todas las variables posibles a una profundidad enorme, y eso requiere su propio ritmo. Ahora, hay que entender algo que es verdaderamente clave: el presente continuo. Para esta mente, el tiempo no lo marca un reloj mecánico, lo marcan los eventos. Es una hora constante. Y la verdad, esto explica perfectamente por qué las fechas de entrega que están a meses de distancia se sienten casi reales. Es como si no existieran, porque el futuro no se percibe en una línea recta frente a ellos, sino en otro pliegue de su realidad. Para que quede súper visual, imaginen una de esas viejas cintas de cassette que solo avanzan en una dirección. Esa es la percepción del tiempo lineal. En cambio, la mente fractal funciona más como un caleidoscopio. Mueve las piezas de colores, que vienen siendo el pasado y el futuro, y las reorganiza de manera constante alrededor del momento presente. Absolutamente todo colapsa en el ahora. Esto nos abre la puerta a la cuarta sección. Hablemos de los superpoderes ocultos, el reconocimiento y la inferencia. Hablemos del reconocimiento heurístico. Es una habilidad que me parece increíble. Igual que un rastreador experto puede ver una sola huella apenas marcada en el barro y deducir casi todo sobre el animal que pasó por ahí, esta mente puede armar el rompecabezas completo con apenas un par de pistas débiles. Y claro, esto es el resultado directo de tener ese radar giratorio periférico encendido en todo momento, captando detalles sutiles que al resto se nos escapan por completo. Pensemos en esto como si comparáramos el manejo de un auto manual con uno automático. Mientras que algunos necesitan sentir cada cambio de marcha en su cabeza, pensando paso a paso para llegar a una conclusión lógica, este estilo cognitivo procesa las señales en segundo plano. Hace todo el trabajo pesado en silencio. Y de pronto, la conclusión aparece en la mente como una intuición súper certera sin ningún esfuerzo consciente que se note. Oigan, y esto encaja a la perfección con la famosa teoría de Daniel Kahneman, el premio Nobel, sobre los dos sistemas de pensamiento. Este estilo cognitivo básicamente cuenta con un sistema 1, que es hiperactivo. Es capaz de dar unos saltos intuitivos rapidísimos y asombrosamente precisos. En entornos complejos o cambiantes donde ponerse a analizar lentamente sería un gran riesgo, esta agilidad mental es literalmente oro puro. Finalmente llegamos a nuestro último punto, la sección 5, rediseñando el entorno y adaptando el rompecabezas. Para llevar toda esta teoría a la práctica del día a día, necesitamos rediseñar nuestras escuelas y oficinas. En lugar de obligar a esta pieza a encogerse o romperse para que entre en la caja de siempre, hay que cambiar la caja. Esto significa, por ejemplo, evaluar el trabajo usando proyectos que de verdad aprovechen esos picos de hiperenfoque. Y sobre todo, empezar a comprender que la medicación no tiene por qué ser automáticamente el primer y único camino a seguir. A nivel más personal, la clave está en usar esa tremenda energía del hiperenfoque como una herramienta productiva. Se trata de fomentar espacios en el trabajo donde la gente pueda tener esas conversaciones tipo salsa, fluyendo sin exigir un orden rígido. Es confiar a ciegas en esa intuición tan rápida que tienen, pero al mismo tiempo aprender a verificarla luego. En resumen, se trata de aprovechar al máximo ese ritmo único. Ya para ir cerrando este análisis, me gustaría que nos quedáramos con esta afirmación tan monumental. Tu mente no es un desorden, es un tipo de orden que la mayoría aún no ha aprendido a leer. Es un cambio de paradigma total que desafía la idea de ver esto como una enfermedad y le devuelve la dignidad a una configuración neurológica brillante que simplemente juega con otras reglas más dinámicas. Y cerramos dejando esta provocativa pregunta sobre la mesa. Si como sociedad decidimos dejar de medir el talento y el valor cognitivo usando únicamente estándares lineales y aburridos, ¿qué niveles de genialidad podríamos desbloquear?
Si logramos armar y rediseñar los entornos correctos, podríamos aprovechar un potencial creativo y una rapidez en resolución de problemas que nuestro mundo actual, honestamente, necesita con urgencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración.